Yarumal se ha identificado hasta el día de hoy como un pueblo mayoritariamente conservador. Aquí son muy fuertes las ideologías políticas de derecha afines con la defensa de los valores, la familia tradicional, la autoridad con mano dura y la religión. Aún existe persecución política hacia aquellos que se consideran opositores a esa tradición. Sin embargo, esta persecución en la actualidad se basa más en hostigamiento por redes sociales, no como lo era en la época de la historia colombiana llamada la violencia. Este periodo, que se desarrolló entre los años 1946 y 1966 más o menos, fue de completo terror. La persecución política continua y devastadora hacia las personas que pertenecían a un partido político diferente al de la mayoría o del que tenía poder debían esconderse o podían resultar desaparecidos para siempre. Por ejemplo, en pueblos conservadores como Yarumal era un problema llevar algo de color rojo, ya que existían diferentes grupos armados o incluso la misma policía que realizaban la limpieza política. Según historiadores, el detonante fue la muerte del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que desató el Bogotazo, así generando una ola de muertes, secuestros, persecuciones, desplazamientos y otros hechos atroces a lo largo del país. En el caso de Antioquia, la mayoría de municipios se identificaban con el Partido Conservador, y en la región norte aún más, pues las personas seguían como verdad absoluta la palabra del obispo Monseñor Miguel Ángel Builes Gómez. Este hombre daba un discurso polarizante y tenía mucho poder sobre la región, e hizo de Yarumal su centro de formación de clérigos, pues en 1927 fundó los Misioneros de Yarumal, reconocidos a nivel internacional y quienes esparcieron la ideología conservadora del pueblo. La iglesia fue un factor muy importante en esta limpieza política, pues controlaban a las personas desde pequeñas debido a que tenían control sobre los colegios, señalaban de liberales a aquellos que no hacían parte de las fiestas patronales, censuraban medios, controlaban servicios esenciales como la salud, por lo que a las familias les daba miedo ser calificadas como liberales porque les podían negar el servicio cuando lo necesitaran, afectaban económicamente a otras que tenían negocios y se calificaban como liberales, les decían a los demás que no fueran a comprar allá. Y encima de esto, Monseñor Builes, cuando daba sus sermones, decía su frase más célebre: el liberalismo es pecado. Yo soy Elías Agudelo, nacido en Valdivia, Antioquia, en 1944. Estoy aquí en este municipio de Yarumal desde 1970, trabajando aquí en el Liceo San Luis. Pues en ese entonces habían dos partidos, o uno conocía la política porque habían liberales y conservadores, y el que era liberal estaba como pensando siempre, y era como una cuestión que dice que los liberales eran los malos y los buenos eran los conservadores. Por ende yo era de los buenos, yo era de los conservadores, mi papá y como que toda la familia, eso era así, eso no se tenía pues como que habían liberales en una parte, en una misma familia habían liberales y conservadores, no, casi todos los de la familia eran lo que fuera el papá, sí, por herencia y porque uno como que lo que hacía el papá y lo que era el papá, eso era lo que contaba. Pues Willis era el obispo era la persona más, porque el pueblo era como muy católico. Pues uno iba a misa, uno iba hasta la iglesia a rezar el rosario por las noches, en las escuelas había un estudio del catecismo católico y no faltaba, y había profesor de religión y todo, y había lo que hay ahora, un obispo en una de las parroquias del departamento, en todas no. Eso era un obispo como para todos sería. Y ese obispo pues era lo mejor que había, era como un santo pues que uno desde que lo veía uno sentía como una cosa distinta, un respeto horrible. Ya con el tiempo uno fue viendo que ese obispo era muy político. Yo me imagino pues, porque uno no está como entre la gente importante ni nada, y entonces uno no se daba cuenta de muchas cosas. Yo conocí a Willis ahí en Santa Rosa porque ahí era, y es todavía donde vive el obispo. Él a veces decía misas y a nosotros nos llevaban allá pues a oír las misas allá. Y era muy importante, uno lo tenía como una persona
como un santo y todas esas cuestiones. Y en cuanto a la política, pues la gente siempre mencionaba que desde las iglesias, en las misas, siempre que iba a haber pues estas cosas que hay ahora para nombrar presidente, se peleaba mucho. Y eso era peleas por aquí, peleas por allá, y había la chusma, y había chusma de los liberales y había chusma de los conservadores, y entonces, pero esas chusmas más que todo eran en los montes, y pasaban eso, cuando pasaban los liberales, esos campesinos pues la llevaban del bulto y mataban mucha gente, y bueno, en fin. Y los conservadores, si eso ocurría, iban a desquitarse con los liberales en otra parte. Cuando yo salí a trabajar, trabajé 6 meses por allá por los lados de Caucasia, pero de allá me trasladaron a campamento, que es muy cerquita aquí de Yarumal. Y allá sí me tocó conocer un señor, y ese señor vivía en una casa algo retirada de la plaza de campamento, algo retirada. Y allá nunca salía de allá si no era con la policía. Policía a un lado y policía al otro, y otros por ahí mirando, porque ese señor era disque liberal, y era disque el único liberal que había allá en campamento, y era rico, tenía hacienda y todo. Y entonces no podía salir de la casa así solo porque es que lo mataban, pues eso era lo que yo pude vivir allá en campamento. Esta región de Antioquia era siempre muy conservadora toda, y los campesinos eran muy conservadores. Piensa uno, porque como no tiene pues como porque unos decían que los liberales pasaron por allí y pudieron haber sido los conservadores. Si este señor tenía digamos, un negocio allá de carne o de esos, pues para uno mercar, y era liberal, allá no iban sino los liberales. Mi nombre es Elsie Correa Londoño. Mi familia, mi papá, mi mamá de Berlín, que era un corregimiento de Yarumal. Por mis padres me di cuenta del problema que había anteriormente con los liberales y los conservadores, porque no sé los motivos, porque no se querían, porque se odiaban. Entonces los conservadores decían que los liberales los perseguían a ellos, y los liberales decían que los conservadores los perseguían. Pero mi papá sí era liberal, y mi papá me contó, o nos contaba a nosotros, sus hijos, que él tuvo que huir y esconderse decía que de la guerra que había de los conservadores contra los liberales, que los hacían huir de su casa y dejar a sus esposas y a sus hijos solos porque los mataban, y que a varios de ellos los mataron. Ellos se tenían que esconder como en el monte. Mi papá, Berlín, era un corregimiento de acá, ahorita pertenece a Briceño. Mi papá, Berlín se derrumbó, dicen que por las minas que había, y se vino para una vereda que ahorita es corregimiento de Yarumal, que se llama La Loma, y él fundó al corregimiento de La Loma, y ya todos, la mayoría de las personas que vivíamos en Berlín, nos vinimos para La Loma. Soy Magdalena Calle, coordinadora de la Asociación de Mujeres Campesinas del Norte de Antioquia e integrante de la Mesa de Derechos Humanos, Víctimas y Construcción de Paz en Yarumal y el norte. La historia del contexto del conflicto, el conflicto que ha vivido Colombia por más de 70 años, es un conflicto político armado, no es un conflicto entre vecinos por un lindero o algo, sino que es un conflicto político armado. Y se da en la historia que conocemos y que nos contaban nuestros padres y abuelos, se da entre liberales y conservadores. El conocimiento que tengo de la afectación en el municipio de Yarumal es en el corregimiento del Cedro,
el Cedro y el pueblito. Me contaba una señora, ella es la mamá de 27 hijos, y en ese entonces, como los que sufrían la guerra eran los hombres que o los reclutaban o los asesinaban o los identificaban por su cuestión política. Entonces ella compraba rollos de tela y vestía a los niños y las niñas de unas túnicas para sobre todo salvar los niños de que los tuvieran pues en esa guerra. Yarumal ha sido en su historia un municipio de orientación conservadora y había mucho conflicto entre liberales y conservadores, y uno de esos conflictos se vivió precisamente, que tenga conocimiento que me cuentan, fue en el corregimiento del Cedro, en donde allá siempre lo dirigía en la iglesia un sacerdote conservador, y después el obispo mandó un sacerdote liberal, y él no quería a la comunidad por ser de orientación conservadora, y la comunidad no lo quería él por ser de orientación liberal. Entonces él les echaba maldiciones y les hacía amenazas que porque ese pueblo se iba a derrumbar por ellos ser conservadores, y se fue y fundó, digamos, a 1 o 2 cuadras otro corregimiento, que es el corregimiento del pueblito. Hoy en día existe allá, y él construyó capilla y construyó todo allá, y empezó esa división entre las comunidades, no por la orientación política, sino por esa orientación, es que ustedes son del Cedro y nosotros somos del pueblito. En la historia reciente de ese corregimiento había un señor que era liberal, y se murió la mamá y le iban a enterrar en el corregimiento del pueblito, en el Cedro. Y él le decía a los hermanos que si enterraban la mamá en el corregimiento del Cedro, él no iba al entierro, pues porque hay como esa rivalidad y esa división en ese corregimiento. Justamente durante la realización de las entrevistas salió a la luz la noticia de la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda. Coincidencia fue que justo sucedió mientras en este video preguntaba sobre la época violenta en Colombia. La noticia solo demostró que la violencia es un periodo que no ha terminado. Hay historias que solo los valientes se atreven a investigar y a relatar. Hay quienes dan su vida por conocer y difundir la verdad. Valoremos ese esfuerzo. No seamos quienes quedan vivos y prefieren callar. Esos fueron los cobardes que nunca quisieron aprovechar su poder de cambiar el mundo. El barrio Buenos Aires queda en una de las esquinas más alejadas del municipio al occidente de la zona urbana. Es uno de los barrios más estigmatizados dentro del pueblo. A quienes vivimos en barrios más céntricos o al pie de la montaña nos advierten siempre lo peligroso que es Buenos Aires. Sin embargo, investigando sobre mi pueblo en internet algún día, encontré un video antiguo subido por la señora Margarita Peláez, titulado Video Asociación de Mujeres Barrio Buenos Aires, Yarumal. En este se muestra cómo y por qué fue construido el barrio, una historia de resiliencia que contrasta con lo que se habla hoy en día. Muchas madres solteras, analfabetas, desplazadas, sin conocimiento sobre construcción, tomaron la iniciativa y fortaleza un julio de 1989 para alzar un barrio entero donde pudieran vivir, con acueducto, caseta y huerto comunal. Es un barrio completamente levantado por mujeres fuertes que decidieron empezar una vida desde cero en un terreno donde no había nada y quedaba completamente alejado del centro del pueblo. Estas madres al final recibieron ayudas del municipio y lograron convertir el barrio Buenos Aires de una invasión a un barrio oficial del municipio, demostrando que la mujer puede transformar el mundo. Yo me llamo Yolanda Amparo Gilenao, nací aquí en Yarumal, aquí tuve mis hijas, aquí viví con mi mamá toda la vida. En vista de que Yarumal era un pueblo, siempre ha sido un pueblo lindo y nunca me fui de aquí, así me separé. Surgió un día en la necesidad de que las rentas en ese entonces eran costosas como ahora, y yo tenía 3 niñas pequeñas y 3 hermanitas de mi mamá que vivían conmigo. Entonces una mañanita yo le dije a mi mamá, yo vivía al frente de un depósito de maderas, yo vivía con mi mamá. Estaba sonando que cerquita del preventorio había un espacio baldío, así pues, como quien dice, nos vamos, hacemos un ranchito, nos metemos, y me fui. Empecé haciéndolo de tablas, tendidos, plásticos. Cuando yo me fui, ya empecé a comentarle, como yo hace tantos años que estoy vendiendo boletas, chance, ese es mi trabajo, le comentaba a mucha gente, hagan un ranchito, ahí los vamos parando, ahí lo vamos haciendo, y fuimos formando una comunidad grande.
se iban haciendo ranchos unos con otros, nos ayudábamos. Después nació la Asociación de Mujeres y yo me metí a la Asociación de Mujeres. Cuando nosotros nos metimos, el alcalde era Cecilio Hernán Alzate, vinieron a ponerle quejas y él nos miró con ojos de piedad, no nos quitó después el ejército que nos iban a sacar, pero gloria a Dios, habían muchos niños en ese entonces, todas éramos mujeres cabeza de familia. Y ahí teníamos, la que más poquito tenía 2 pelados, yo tenía 3 en aquel entonces. Empezamos haciendo banqueos para hacer más casitas, más casitas, más casitas. Ya formamos la Junta de Acción Comunal que nos ayudó el alcalde Javier Orrego ya en ese tiempo. Ya teníamos un proceso bastante de estar allá y un día en una junta el alcalde me comentó que yo lo conocía. Tienen que hacer una junta de acción comunal para que reciban apoyo, para que reciban, para que los oigan, para lo que quieran hacer. Si ustedes quieren formar un barrio en sí, que sí se vea fundamentado, necesitan una acción comunal. La gente muy atenta, comenzamos, confiaban un poquito como que confiaban mucho en mí, nos juntamos muchas personas, formamos la Junta de Acción Comunal, el comité, y formamos comités de salud, de educación, hicimos huertas, hicimos muchas cosas. Yo fui a Medellín a la Secretaría de la Mujer, me ayudaron horrible, después nos contactaron con el INURBE, que fue el que nos dio las casas prefabricadas y ya nos fuimos haciendo más grandes, más grandes y más grandes. ¿Qué sucedió? Que como éramos mujeres solas, nos dábamos la mano, nos apoyábamos, íbamos y sacábamos piedras, sacábamos arena y en sí fuimos haciendo calles y ya hicimos calles bonitas. Después les pusimos nombres y como teníamos una gratitud muy grande con mucha gente que nos apoyó, pusimos las calles con nombres de esas personas, la avenida Cecilio Hernán, Gonzalo Quintero, María Eugenia. Las calles de Buenos Aires todas tienen nombres de personas que nos apoyaron y que siempre se han tenido pendientes. Allá nacimos muchos, nosotros éramos una mera sociedad, una mera comunidad. Hoy en día se ve muy poquito de que hayan vecinos con vecinos, porque ya cada cual camina por su lado. Buenos Aires tiene, gloria a Dios, esa sinceridad de que son amigos de los amigos. Inclusive Buenos Aires tiene la osadía todavía de que sus muertos se velan en Buenos Aires, en la caseta comunal. Cuando hay un muertico, la iglesia se llena con la comunidad de Buenos Aires. Yo todavía amo mucho a Buenos Aires a pesar de no vivir allá, porque yo allá levanté mis hijas. Ya son grandes personas, ya estudiaron, ya son grandes, pero gloria a Dios y a Buenos Aires y a lo que formamos en Buenos Aires. Yo diría que todavía tiene que haber alguien que lidere, que no se puede adquirir casas porque ya hoy en día es súper difícil, pero que nos den la oportunidad y que les den la oportunidad a esas madres cabeza de familia de construir sus casitas, así sean humildes y por ahí en barrios, porque hay muchos lotes que no sirven para nada, pero pueden servir para que muchas familias construyan una casita, un hogar y se vayan formando más comunidades que se tengan amor, respeto, cariño. Y en Buenos Aires existió eso, gracias a Dios. Una vez vinieron del INURBE. El INURBE es una asociación que da casas prefabricadas. Llegaron a Buenos Aires y como nosotros ya teníamos Junta de Acción Comunal, porque gracias a Dios nos iluminó alguien, porque la mayoría de las personas que vivíamos en Buenos Aires no teníamos como el decir, ¿qué vamos a hacer? No, alguien nos iba orientando, íbamos aprendiendo y don Javier Orrego fue una solución. Nos enseñó cómo se manejaba la Junta de Acción Comunal, cómo se sacaban estatutos. Y entonces ya nosotros, un día subieron del INURBE, como te conté, hicieron una reunión con nosotros. Nos dijeron, ustedes ponen la losa. La losa era una plancha en cemento. No la teníamos que conseguir, obvio. Entonces hacíamos rifas, empanadas, lo que fuera para hacer las losas. Y ya el INURBE nos colocaba la casa, nos regalaba en sí ya la forma ahí. Nosotros ya teníamos que poner el resto. En vista de que ya nos dieron esas losas, nos fuimos sintiendo ya muy grandes. Ya teníamos una casa y no un tugurio como lo llamábamos.
¿quién nos formó y quién nos ayudó? El INURBE, yo lo destaco en todas partes. El INURBE debiera de volver a existir, porque el INURBE nos miró con cara de que éramos personas y no los que vivían en los tugurios, como nos llamaban. Buenos Aires era, no, es que eso es un barrio de invasión, es que eso no hay sino tugurios. Y decirlo así suena a una manera de marginar las personas, cuando ya éramos casa, el barrio Buenos Aires. Cuando le pusimos el nombre al barrio, todos nos reunimos. Me acuerdo que me paré en el patio de mi casa, ¿cómo vamos a poner a Buenos Aires? ¿Cómo vamos a poner a Sabanazos, que se llamaba así, Sabanazos? Eso era un lote que se llamó Sabanazos y era por donde la gente caminaba para el Preventor, pero no queríamos Sabanazos, queríamos que sonara bonito. Y si algún día vas a Buenos Aires, te paras en la loma, así en todo el filito que va para la cancha, y se siente un aire grandioso, se siente paz, se sienten muchas, eran aires y eran buenos. Ya teníamos buenas maneras de ofrecerle a los niños que estaban creciendo. Y los niños trabajaban, las mujeres trabajaban, se levantaban y no les daba pereza, todos nos íbamos. Yo llegué a ser capaz de hacer un bulto de cemento, que para mí cuando empecé, yo dije, Dios mío, no soy capaz. Pero eran tantas las ganas de formar un barrio que lo hicimos, y todas las personas lo hicimos. A ver, muchas personas, uno dice, es que ya Buenos Aires no es lo que era. Uno no sabe porque vos sabés que los tiempos cambian y todo va rotando, la gente va rotando, unos se vinieron, otros se fueron. Muchas veces es la marginación que todavía existe porque supuestamente los barrios lejanos son los peligrosos, son los malos, son los que la gente es más fea. Y mentiras, que también hay gente noble. No se debe catalogar porque es que están más lejos, porque es que están más mal vestidos. No, hay gente buena como en toda parte. Hay gente buena, trabajadora, otros que no son tanto, pero tal vez tienen su porqué. Y la gente lo sigue marginando por la lejanía. Entonces ya dicen, no, es que hay más lejos, es que no vayas a entrar a Buenos Aires. Y yendo a Buenos Aires uno siente la calidez de las personas, porque en Buenos Aires todavía hay gente que tiene calidad humana. Para las mujeres, cabeza de familia, no se dejen achicopalar, saquen sus hijos adelante, crean cosas, creen huertas comunitarias, creen vida. Díganle a sus hijos que la vida sigue, la vida continúa. Busquen dónde habitar, ábranse puertas, toquen puertas para que les den viviendas dignas. Yarumal es un pueblo lleno de historia, que a pesar de que hoy en día no se conserve de la mejor manera, aún se está a tiempo de guardarla y entender por qué no existe sentido de pertenencia, porque el miedo a recordar y la ambición por huir de nuestras tierras. Varias historias no se pueden contar todavía en estos medios de forma segura, pues siguen siendo polémicas y peligrosas. Durante la realización de las entrevistas fue muy difícil encontrar personas que relataran la vida del pueblo durante la época de la violencia. Algunos decían no acordarse de nada y otros se vaían de forma muy corta ante la petición. Incluso alguno nos llegó a decir que era muy peligroso hablar de esas cosas en redes, aun cuando nunca buscamos hacerlo para manifestar sus inclinaciones políticas, solo buscando que alguien nos contara si se veía algo de la persecución o no. Hay muchas historias en cada persona que está caminando por el pueblo. Hay muchos personajes municipales, otros conocidos a nivel nacional o incluso internacional. Solo debemos recordar que somos tierra de artistas, que todo antioqueño al entonar el himno está cantando a las montañas que rodean Morro Azul, donde está nuestro pueblo, que la pintura más icónica para la cultura antioqueña está inspirada en nuestras montañas, que uno de los fotógrafos más importantes del país, que rompió con estereotipos y dejó un legado inmenso en el siglo XX, tomó sus primeras fotos en estas tierras, en la tierra que hoy olvida por voluntad propia, Yarumal.